بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso, yo soy testigo que no hay más Dios excepto Allah, y Mohammed es el siervo y el mensajero de Allah. El que Allah guía, nadie le va a poder desguiar, y el que está desguiado, nadie le va a poder guiar. Inshallah, hoy vamos a hablar sobre los jóvenes de la caverna. La semana pasada hablamos sobre Dulcornein, el rey justo, el profeta justo, diferentes narraciones, y hoy inshallah vamos a hablar sobre los jóvenes de la caverna. Los jóvenes de la caverna, solo para recordarles, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando estaba dando el mensaje en Mecca, su tribu Quraysh fueron con los judíos para decirles que qué es lo que podemos hacer, porque Muhammad es un hombre mentiroso. Entonces ellos dijeron, pregúntale esas tres preguntas. Si él sabe las respuestas, eso quiere decir que él es un profeta. Y una de las preguntas era sobre los jóvenes de la caverna. Pregúntale cuántos eran y cuántos años estuvieron dormidos. Si él sabe la respuesta, porque ellos escogieron las preguntas que nadie sabe. Hasta si tú lees el Evangelio, hasta si tú lees el Viejo Testamento, no ibas a saber la historia de ellos, porque ellos vinieron 150 años después del mensajero Jesús, alayhi salam. ¿Ok? Entonces, ¿quién son los jóvenes de la caverna? Los jóvenes de la caverna, ellos eran los seguidores del mensajero Jesús, hijo de María, alayhi salam. Solo para mostrarles cómo el Islam, aunque ellos eran seguidores del mensajero Jesús, alayhi salam, Allah les menciona en el Corán. Ellos eran unitarios, cristianos unitarios. Ellos adoraban solamente a Allah, no adoraban a ídolos. Entonces ellos eran musulmanes, porque el Islam, la palabra Islam significa submisión a Allah. Y ellos, esos jóvenes, esa era la religión de ellos. Ellos solamente submisían a Allah, solamente adoraban a Allah. Eran unitarios, cristianos unitarios. No adoraban a nadie, sino solamente a Allah. Entonces, solo para empezar el estudio de los jóvenes de la caverna, que ellos eran jóvenes y eran unitarios y eran seguidores del mensajero Jesús, alayhi salam. ¿Okay? ¿Hasta ahora estamos bien? ¿Esa parte? Okay. Entonces, ¿quién son los jóvenes de la caverna? Eran jóvenes, eran 13, 14, 15 años, eran bien jóvenes. ¿Y cuántos eran en números? ¿Y cuántos años durmieron? ¿Y cuál es la razón que ellos se escaparon? Ahorita lo vamos a explicar, inshallah. En la época de los jóvenes de la caverna, en la ciudad donde ellos vivían, en el país donde ellos vivían, el rey era injusto. Todos aquellos que adoraban a Dios, todos aquellos que no eran idólatras, todos aquellos que solamente adoraban a Dios sin socios, él ordenó que los maten a todos. Entonces ellos empezaron a matar a todos los hombres. Pero no mataban a los jovencitos, esos los dejaban, no los mataban. Entonces ellos mataron a todos los hombres, excepto a este hombre mayor. Era un hombre mayorcito, y él escondió su fe, y él fue que enseñó a los jóvenes de la caverna. Le enseñó uno por uno sobre de adorar a Dios y sin asociarlo con nadie. Entonces la fe de ellos era tan grande. ¿Por qué? Porque ellos eran de familias bien ricas, vivían en palacios, eran hijos de reyes, de esas gente en el gobierno. Entonces ellos eran gente de clase alta, y
sacrificaron todo eso. ¿Por qué? Porque querían adorar a Allah. Entonces un día ellos estaban celebrando un día festivo, y los jóvenes de la caverna como que no les gustó eso, porque en el día festivo estaban adorando a los ídolos, estaban celebrando sus ídolos. Entonces el primer joven se fue abajo del árbol, se apartó, y luego el segundo, y luego eran siete jóvenes que estaban en la fiesta, se fueron todos, se apartaron de la fiesta y se sentaron abajo de ese árbol. Y luego ellos decidieron de salir de ahí, porque ellos dijeron: si nosotros enfrentamos a nuestra comunidad, si nosotros enfrentamos a nuestras familias, si nosotros enfrentamos a la gente y les decimos de la verdad, les decimos que nosotros somos creyentes, que solamente adoramos a Dios, así como Jesús, mensajero Jesús y sus apóstoles lo hacían, los iban a matar. Entonces ellos decidieron de apartarse y se fueron adentro de la caverna. Y mientras ellos estaban hablando, ellos estaban conversando juntos, los 7 jóvenes, adentro de la caverna, empezaron a decir: mi papá es no creyente, y luego el otro dice: mi tío es fulano. Entonces ahí, mientras ellos estaban conversando, Allah les dejó que se duerman. Se durmieron todos. ¿Y cuánto tiempo durmieron? Durmieron 309 años. ¿Cuántos eran en número? Eran 7. Ok, vamos a leer Surah Al-Furqan, verso 28, para mostrarles cómo es importante de escoger las amistades buenas, porque las amistades buenas la buena influencia para que te acerques a Allah, y las amistades malas, mala influencia para que te aleje de Allah. Y no solamente te aleja de Allah, te aleja de Allah, te aleja de su familia, te aleja de la gente. ¿Por qué? Porque estas amistades son interés, y cuando se acaba el interés es un sacrificio bien grande. Pero esos jóvenes tenían esos intereses grandes, vivían en palacios y todo, pero sacrificaron todo eso. ¿Por qué? Por Allah. Y se unieron juntos esas amistades. ¿Y dónde fueron? A una caverna bien pequeña. Subhanallah. Seguimos, inshallah. Vamos a leer la Surah Furqan, verso 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ay de mí, ojalá y no hubiera tomado aquel por amigo. Sigue leyendo, inshallah. Pues me alejó del mensaje a pesar de que me había llegado. El demonio lleva al ser humano a la decepción. ¿Ves? Subhanallah. Entonces, en el día del juicio va a haber unos amigos que ellos estaban a punto de creer en la verdad. Ellos estaban a punto de empezar a adorar a Dios sin socios. Ellos estaban a punto de ser creyentes. Así, la fe verdadera, porque ya sabemos, hay muchas fes ahorita, y hay solamente una fe verdadera, adorar a un Dios sin socios. Y luego vino ese amigo y le empezó a hablar y le empezó a inspirar cosas, y lo regresó y lo dejó seguir el mismo camino que seguían sus papás, y sus papás eran idólatros, adoraban a ídolos. Entonces ese es un ejemplo como las amistades buenas, malas, te pueden alejar de la verdad, y luego te aleja de su familia, y luego te aleja. El problema de esos días es que nosotros a veces invertimos mucho de nuestros tiempos
con las amistades que no nos van a ayudar a acercar a Allah, y tal vez no nos vamos a encontrar con ellos en el día del juicio. ¿Por qué? Porque no están en el camino que deben de estar. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado cuáles son las amistades que vamos a escoger, porque a veces las amistades malas también te pueden a jalar contigo, a jalar con ellos en el camino de ellos, y luego cuando uno muere va a pagar el precio. Entonces debemos de tener mucho cuidado con las amistades, con esas amistades, inshallah. Y le pedimos a Allah, inshallah, que nos dé esa amistad muy buena, inshallah, para que nos acerque a Allah, inshallah. Entonces los jóvenes de la caverna, inshallah. Vamos a leer la sura La Caverna, vamos a empezar con el verso 10, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Recuerda cuando los jóvenes se refugiaron en la caverna y dijeron: Señor nuestro, acógenos en tu misericordia y concédenos que nuestra situación se solucione correctamente. Siga leyendo, inshallah. Entonces hice que durmieran en la caverna por muchos años. Luego hice que despertaran para distinguir cuál de los dos grupos, creyentes e incrédulos, calculaba mejor el tiempo que habían permanecido ahí. Entonces ellos durmieron por 309 años, pero ellos pensaban que se durmieron solo un día o un par de horas, pero no, ellos estaban durmiendo. Y cuando despertaron, empezaron a discutir uno con el otro. Empezaron a decir: nosotros dormimos más que un día. Y luego uno de ellos dijo: no importa los días que nosotros dormimos, eso no importa. Entonces, como que nosotros, una de las lecciones que podemos aprender, inshallah, siempre cuando estamos discutiendo de algo que no hay beneficio, debemos de evitarlo. Entonces ellos, uno de ellos les dijo: vayan a la ciudad y tráiganos la mejor comida para comer. Y le dio una moneda, pero esa moneda era de antes. Entonces cuando fue a comprar comida, luego se les hizo raro. Les dijo: pero esa moneda es de 300 años atrás. ¿Qué es y luego se dieron cuenta de ellos y les siguieron a la caverna. Entonces cuando ellos, después de 309 años, cuando ellos se despertaron, Allah subhanahu wa ta'ala guió a esas comunidades y ya eran creyentes otra vez. Entonces ellos, cuando se durmieron, la gente era no creyente. Había un rey injusto y estaban matando a todos aquellos que adoraban a Allah sin socio. Pero después que ellos durmieron y despertaron, después de 309 años, la nueva comunidad era creyente. Entonces lo agarraron a esa persona porque ellos pensaban que él era ladrón, porque era como un tesoro tener unas monedas de antes, de oro. Entonces ellos fueron y lo agarraron y lo reportaron con el rey. Y le dijo al rey la historia de él y de sus amigos. Y luego el rey dijo: sí, yo escuché sobre la historia de los jóvenes, esos que se apartaron. Y luego el rey dijo: muéstrame dónde están. Entonces el joven fue y el rey y los soldados fueron con él. Y luego el joven le dijo: mira, déjame yo entrar adentro de la caverna para decirle a mis amigos lo que está pasando, porque no quiero que se asusten. Espérame afuera, ahorita salimos para afuera. Entonces él fue adentro de la caverna y le estaba conversando a sus amigos lo que pasó, como que nosotros nos dormimos por 309 años. Y cuando ya les dijo todo, Allah se murieron todos. Y luego ellos construyeron un templo ahí, una mezquita ahí. Y lo concluimos ahí, inshallah.